Pues ahí lo están viendo. Por tercera vez en 4 meses, el jefe del Estado ha recibido hoy a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. La ronda concluirá mañana y con ella la posibilidad de traducir a la política real los deseos expresados por los ciudadanos el pasado 20 de diciembre. Prácticamente todo el mundo da por hecho que volveremos a votar el próximo 26 de junio, aunque escuchen lo que esta tarde decía Alexandra Fernández, portavoz de En Marea, después de su encuentro con el rey. Tiene que ver con la posible elección de un candidato independiente. Y le he preguntado por la posibilidad de un candidato independiente y me ha trasladado que esa posibilidad sería en el caso único de que las diferentes organizaciones políticas que apuesten por ese candidato tuviesen un respaldo amplio o en el caso de extrema necesidad, pero que no veía en el horizonte más próximo esa posibilidad. Bueno, hablaremos de esta teoría. Estamos en Vía V, es lunes. De momento vamos a hablar de rivalidad, pero no política. Bueno, pues 2 ciudades, 2 comarcas, un eje geográfico por el que transita la riqueza de Galicia, una cierta tensión localista, un derbi económico que en los últimos años parece estarse saldando a favor de A Coruña. Fue en el año 2004 cuando el denominado Informe Ardán, que realiza cada año la Zona Franca de Vigo y que trata de retratar, de fotografiar la riqueza de Galicia, detectó que el entorno metropolitano de A Coruña arrebataba al de Vigo el mérito de ser la zona más vibrante de Galicia. Es cierto que es solamente un estudio, pero queremos partir del mismo para hablar de una rivalidad sana y tratar de determinar en estos momentos dónde se sitúa de forma más clara la pujanza económica de este país. Nos acompañan un coruñés, Fran Espeñeira, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un vigués, Diego Pérez, muy buenas noches. Y un economista, Manuel Lago, muy buena noche. Ibas a decir, no, un mixto. Un mixto, efectivamente. Un recorrido vital que ha hecho mucha gente, por cierto. Un mixto, eu nací na maravillosa cidade de Vigo, e vivo dende fai 30 anos na igualmente maravillosa cidade da Coruña, Bueno, por lo pois tanto é un mixto total. non quería que bascularas a un sitio nin a outro, sino que aportaras máis a parte máis científica, digamos, deste debate. Estou disposto. Se tiveras que decir nestes momentos onde está o motor que funciona máis revolucións económicas de Galicia, coincidirías co que parece que está detectando Ardán dende hai anos? Primeiro, sí, vou contestar. Hai unha certa broma non para este debate, e é que se un compara a xeración de riqueza medida a través do PIB do Concello de Vigo e o Concello da Coruña, e o Concello de Vigo está algo por riba do Concello da Coruña. Por qué? Porque unha gran parte da industria de Coruña está noutro concello, no Concello de Arteixo. Unha parte da industria de Vigo está no Concello en Porriño, pero cando se suman os contornos das cidades, a comarca de Coruña está por riba, claramente, da comarca de Vigo. Eso se explica únicamente por Inditex ou ten que ver con máis cousas, con desenvolvementos que se teñen acadado nos últimos anos aquí que no sur ten máis problemas con determinados sectores máis típicos da economía viguesa? Vamos a ver, Galicia está sometida a un proceso de localización da súa actividade productiva. Nos últimos 30, 40 anos o interior de Galicia se foi volcando cara á costa e agora está vendo un proceso tamén de que medra máis o norte de Galicia que o sur de Galicia. Eso ten que ver con varios lazos, pero hai unha fundamental, que é a especialización productiva dos diferentes territorios. Coruña, o norte de Coruña, é unha cidade que se desenvolveu sobre todo en sectores dos servizos, e Vigo
ten un peso enorme, ou tuvo un peso enorme o industrial. Que está sucedendo no mundo, en Europa, en España, en Galicia, en Coruña e en Vigo? Que o sector industrial perde peso, e que o sector dos servizos e dos servizos avanzados gana peso. Por lo tanto, aqueles territorios que teñen unha especialización productiva máis basada nos servicios gañan posicións, e as que o teñen en sectores industriales o perden. Aínda máis, dentro dos sectores industriais hai algúns que van para arriba, que teñen máis desenvolvemento, e outros que van máis cara abaixo. A industria pesada, a industria do metal, a industria do ferro, a construcción naval, por poñer un exemplo, pois ten dificultades, vai retrocedendo, son industrias que nunha terminoloxía económica se din que viaxan cara ao sur, viaxan cara países que teñen niveis de costes salariais máis baixos, e digamos que aí están sendo os problemas que ten Vigo para reconstruir a súa especiación productiva, e, sin embargo, en Coruña, as especiacións industriais, a industria agroalimentaria, o textil e a distribución, están tendo outro desenvolvemento. Se tú consugas esos dous movimentos, especiación productiva, industria, servizos, e dentro da industria pesada ou a industria de consumo, o norte está tendo unha ventaxa competitiva. Diego, como delegado de la Voz de Galicia en Vigo, ¿tú percibes esto? Llevas delegado unos años, pero llevas muchos años trabajando en la Voz. Yo lo que creo es que hay dos factores distorsionantes, efectivamente. Uno de ellos es Inditex y otro es Citroën. Y yo creo que en los últimos años, que me corrige Manuel, se ha producido pues, un distanciamiento, se ha agrandado un poco la brecha. Coruña sale mejor parada, la comarca, el área metropolitana de Coruña, en el informe Ardán, pero también tengo la sensación, el último es correspondiente a datos del 2013, y es probable que en los 2-3 últimos años se esté recuperando algo Vigo, la comarca de Vigo, porque la industria ha sufrido más durante esta crisis. Desde el año 2007 hasta el año 2013, que es los últimos datos que recoge el Ardán, pues ha sufrido más precisamente por lo que apuntaba Manuel, por la automoción y por el naval fundamentalmente. Fran, yo no sé cómo lo ves tú, hay datos objetivos que tienen que ver con la producción industrial, con lo que aporta cada uno de los territorios al PIB, pero hay otros intangibles que tienen que ver con sensaciones que se tienen en las ciudades, que ya sé que podría ser muy poco científico apelar a esto, pero yo no sé si tú tienes la sensación de que, bueno, a Coruña está saliendo de esta crisis mejor de lo que está saliendo Vigo, que si se percibe por la calle. No sé si mejor o peor, porque según a quien le preguntes se sale de la crisis o no, pero yo sí creo que hay algunos datos que son importantes poner sobre la mesa. Hablabais de la diferencia de PIB entre Coruña y Vigo. Hay un dato muy importante. La Coruña tiene 38 kilómetros cuadrados de superficie, es decir, hay una diferencia tanto de población como de espacio para poder desarrollar actividad industrial que limita muchísimo calcular ese PIB circunscrito únicamente al término municipal. Yo por eso sí coincido más en el término de las áreas municipales. También la crisis se ha llevado por delante en La Coruña a sectores muy importantes como era la banca. Conviene recordar que el Banco Pastor ha desaparecido, engullido por el Banco Popular. Caixa Galicia ha pasado a ser un conglomerado. O sea que también ha tenido desgastes. Hay muchísimas crisis, y la gran clave del despegue del 2004 en adelante tiene muchísimo que ver con Inditex, Yo creo que es el gran motor económico, según los datos que están cuantificados por estudios universitarios, y eso que ya se puede encargar más la vena científica del mixto señor Lago, pues ya lo podrá detallar mucho mejor, pero hay una diferencia fundamental que se llama Inditex, 45% del PIB de la comarca de La Coruña, y la diferencia que hay es que ha creado a su alrededor toda una estructura de empresas alternativas hechas por gente de aquí, desde empresas que se encargan de la lavandería, a los aluminios, a constructores, un montón de empresas diferentes que han creado una estructura diferente, mientras que en el caso de PSA, al tener una matriz fuera de Galicia, yo creo que la riqueza o parte de esa riqueza que genera probablemente se haya escapado de Vigo y no ha sido capaz de construir. Déjame que entremos en ese informe Ardán, que como digo es solamente un estudio en el que probablemente podría ser matizado de muchas maneras, pero sí que es verdad que a partir de un momento determinado, establece un giro en torno al año 2004. Uxía Rodríguez, buenas noches, ha estado buceando en esos datos que facilita este trabajo que, como decíamos, publica periódicamente Zona Franca de Vigo. Cuéntanos. Pues efectivamente, lo primero es poner datos sobre la mesa. Empezamos por ese informe Ardán que mantiene a Coruña un año más como líder indiscutible si hablamos de generación de riqueza en Galicia, pero el caso es que ya lo comentábamos en la mesa, después de varias décadas de hegemonía de Vigo, en ese año 2004 se produjo un hito que lo cambió absolutamente todo, y es que entonces, por primera vez en 25 años, Inditex superó al grupo Peugeot Citroën. Lo hizo en 500 millones de euros por aquel entonces, y es que Citroën era la primera empresa gallega desde el año 1975, año en el que desbancó, recordemos, al astillero ferrolano Astano, curiosamente
justo en ese año, Zara, hay que recordar, abrió su primera tienda en A Coruña. Pero vamos a ir avanzando y llegamos 41 años hasta aquí, hasta el año 2016. ¿Cómo está el ranking? Pues vamos a verlo, porque lo cierto es que entre las 20 empresas gallegas con mayor facturación, aquí lo vemos, Citroën número 1 desde el año 1975, pero seguimos avanzando y llegamos a este 2016. ¿Y qué nos encontramos? Pues que de las 20 mayores empresas en Galicia, 17 están domiciliadas aquí en A Coruña. Cómo no, a la cabeza vamos a ir viéndolo. 17 de las 20 empresas con mayor facturación están en A Coruña y vamos a ir viendo cuáles son esas empresas. Como no, Inditex está a la cabeza. 6.913 millones de euros son datos de ese informe Andam y corresponden al año 2014, hay que recordarlo. Pero vamos a seguir avanzando en este ranking y lo que vamos a encontrar es que en el número 2 está, como no, Peugeot Citroën con 5.014 millones. Como ven, la diferencia ya se va ensanchando, pero vamos a seguir avanzando y lo que encontramos es que la cosa se va inclinando la balanza hasta avanzar en esta lista. Por ejemplo, en el número 3 tenemos a Zara con 1.500 millones. La siguen, como no, vemos más empresas de Amancio Ortega. En el cuarto puesto tenemos a Bershka. Hacemos un paréntesis en esto y en el número 5 encontramos a Narón. Se cuela Narón en esta lista con Metalúrgica, Galaica y 1.026 millones de euros. Pero si seguimos en la esfera Amancio Ortega, en el número 6 vemos a Tempe, también de Inditex, y en el número 7 nos encontramos a Massimo Dutti. El área metropolitana coruñesa genera una facturación total de 21.500 millones de euros, el 38% del total de la riqueza gallega. El área de Vigo genera 16.500 millones, 5.000 millones menos, es decir, el 22% del total. Y seguimos porque lo cierto es que en el club de las mejores empresas que identifica ese informe Ardán nos encontramos más en Pontevedra, si hablamos de número, 7.900 y menos en la provincia de A Coruña, 7.200, aunque si seguimos buceando en los números, la cantidad se difumina con otros datos. Esta última genera el 55% de las ventas del total autonómico y el 62% del valor añadido de las mayores firmas gallegas. Seguimos buceando en los datos y si hablamos de ciudades, solo de ciudades, lo comentábamos en la mesa, Vigo supera a la de A Coruña. El núcleo vigués aportó en 2014 13.500 millones de euros, el 18% del total gallego, mientras que la ciudad de A Coruña, solo hablamos de la ciudad de A Coruña, no llegó a la mitad, 6.600 millones y un total del 8,8% del volumen total. Pero vamos a hablar ahora de otro dato, por ejemplo, el Producto Interior Bruto per cápita. En A Coruña, según datos del Instituto Galego de Estadística, es de 25.480 euros por habitante. En Vigo es de 24.300, aunque en este ranking de ciudades, Santiago de Compostela está a la cabeza. Hay que decir que aquí también lo marca casi todo la esfera Inditex, y es que Arteixo, como ven, tiene una riqueza media de 71.000 euros por ciudadano. Aunque si hay algo en lo que Vigo sigue superando a Coruña es en población. Ya lo saben, 294.000 habitantes frente a 243.000. En el año 1900, por ejemplo, en la primera vivían 23.000 personas y en la segunda 44.000. Aunque aquí también hemos encontrado un pero. En la comarca de Vigo vivían 37.000 habitantes más que en la comarca de A Coruña en 2004. Así que lo que quiere decir este dato es que en 10 años el área metropolitana coruñesa ha crecido el doble que su correspondiente viguesa, de modo que ahora esa diferencia se ha estrechado y solo lo supera Vigo en 23.000 habitantes. Terminamos repaso con dos datos más. El paro por provincias. En A Coruña en 2015 cerró con una tasa del 15,8% y en Pontevedra del 20,5%, aunque también tenemos que decir que los vigueses son más jóvenes que los coruñeses. Su edad media está ahora mismo en los 44,2 años y en A Coruña se sitúa en los 45,7. Jóvenes, tengo la sospecha de que empieza a no ser nadie aquí en Galicia, pero bueno, efectivamente hay una pequeña diferencia entre la edad media de Vigo y de A Coruña. Yo no sé, Manuel, si se puede hacer esta corrección ou este suposto. Se quitáramos Citroën e quitáramos Inditex, se manterían esta relación entre a comarca de Vigo e a comarca de Coruña? Sí, máis. Máis diferenza ainda. Máis diferencia. Quero decir, os datos de... Déxame facer unha precisión técnica. Os datos de Ardán, que é unha base de datos impresionante, non? Un orgullo para o país, que eso se faga dentro da zona franca de Vigo, son datos de facturación das compañías, non? O dato de PIB
é un dato diferente. Vou poner un exemplo. Inditex factura 6.900 millóns de euros. Ese é o grupo Inditex, onde le colle actividade en toda España, ¿no? Si Inditex, imagínate, un exemplo burdo, pero si Inditex importa ropa de Portugal e de China, aquí o que fai é ordenarla, distribuirla cos traballadores da planta de distribución que teñen, e salen camións, digamos, a facturación de Inditex hai que ter en conta de valor engadido o que fan os traballadores digamos, de montaxe, o que empaquetan, etc. O que vende China e que tú le facturas, pois eso non é un valor engadido aquí. No caso de Citroën de Vigo, pois todos os motores que veñen de Francia, pois tú facturas 5.000 millóns, pero se compras 3.000 millóns de euros en produtos que veñen fora do país, aí non hai valor engadido. É unha tarefa, son metodoloxías distintas. Pero, contestando a tua pregunta, claro que sí. Si ti quitaras o peso que ten a xeración de valor, de PIB, de valor engadido bruto, no sector servicios, é o 75% da economía galega. É dicir, a industria en Galicia aporta o 17% do PIB. Non somos xa unha economía terciarizada, non? E, polo tanto, donde se xenera o valor que diferencia a comarca de Coruña da comarca de Vigo é fundamentalmente nas actividades do comercio, do transporte, da hostelería, nas actividades da información, na industria financiera, nos servicios inmobiliarios, que multiplican. Vou dar un dato que pode sorprender. En toda Galicia, en a comarca de Coruña tamén, en a de Vigo un pouco máis así, traballan moitas máis persoas no comercio, só no comercio, que en toda a industria, xuntando todo, dende a produción de enerxía eléctrica ata a industria alimentaria. Por lo tanto, o gran diferencial de Coruña, e é o seu elemento positivo con respecto a Vigo, é que está especializada dende fai moito tempo na produción de servizos, que son os que teñen o maior peso na estructura productiva de calquer territorio da Europa desenvolta, nós tamén, e que ademais son os que sufriron menos que a crise, como ben decías ti, e ademais son os que son máis expansivos. Por lo tanto, a diferencia non está que influe, pero a diferencia non está na presenza de Inditex ou non, en Citroën. Digamos que eles aportan, claro, porque a idea de que Inditex aporta, o sea, ti non podes dividir os 6.000 millóns de euros, 7.000 que factura Inditex entre os 50.000 millóns que o PIB galego, decir que o valor engadido de Inditex é muitísimo inferior ao de Citroën a esa cifra de facturación. Unha cuestión, el pronóstico nestes momentos é que esa diferenza se agrande? Absolutamente. Quero decir... O sea, cada vez a zona, o entorno da Coruña vai ser máis rico e o entorno de Vigo menos rico? A utilización de máis rico, menos rico... A velocidade diferente. Máis rico, menos rico non o sei. Diego está como empezando a deprimirse. Porque pobres somos bastante todos, pero que donde vai haber máis PIB, máis xeración de valor engadido, ¿no?, máis nivel de produción, sin dúbida, nos próximos 3, 4, 5 anos, máis adiante, quen sabe, vai ser no norte. Santiago, Coruña, digamos, é aí onde se vai concentrar. Decías, Diego? Pues yo, recogiendo el guante, creo que en los próximos años lo que se va a ver es que se va a abrir una brecha, porque más allá del debate que establecemos aquí de área metropolitana de Vigo, de Coruña, lo cierto es que de cada 100 euros que se generan en Galicia, 62 los generan el área de Vigo y el área de Coruña. Y esa brecha sí que se está agrandando mucho más con el tiempo. Vigo tiene un problema, como apuntamos, porque ha sido el monocultivo, el complejo Marindustria, que no se ha sabido superar en todos estos años. Ha venido un batacazo económico, los astilleros han perdido pedidos a marchas forzadas, Citroën ha pasado unos años más duros, la plantilla de Citroën se ha reducido en más de 3.000 personas en los últimos años, y eso tiene un peso específico, dice que se nota muchísimo. Claro, pero tú que llevas 2 años suficientes, digamos, como para haber visto esta evolución. Hablamos de Citroën, la gente que emplea hoy Citroën, la que empleaba hace unos años, todo el follón de Pescanova, que también no lo estamos poniendo encima de la mesa, todo lo que ha supuesto, incluso psicológicamente para la ciudad. Bueno, es que hablaba del complejo Marindustria, es que hablamos de Citroën, automoción, y ahí en el puerto la tiene un desaparición peso de la caja también, bueno, todo lo que ha pasado en la ciudad. Pero sobre todo el naval también, ¿no?, y el sector pesquero. El sector pesquero es verdad que ha repuntado un poco en los últimos años, pero vemos como lo que ha ocurrido con Pescanova, lo que ha ocurrido con Iberconsa, que ha pasado a ser la primera empresa pesquera de Vigo y que ha pasado a manos de un fondo de inversión, Portobelo, que a pesar del nombre es español, pero bueno, que ya no tiene, que tiene la mayoría del accionariado.
También acabamos de ver lo que ha pasado con Alba ahora, que ha pasado a manos chinas, exactamente. que sí que ese es el problema de Vigo, ¿no? Que ha habido un monocultivo de ese complejo Pero marino hay industrial una convicción... y que no se ve nada en el futuro. Claro, ahí voy eso a te tu iba a decir. pregunta. Hay una convicción de que hay un momento complicado y, sobre todo, ¿qué está haciendo? ¿Está reaccionando la sociedad viguesa o la clase política viguesa? Después os preguntaré si se puede retomar, reconducir, digamos, la dinámica de una ciudad o de un territorio. La sensación es que no vemos otro modelo productivo, ¿no? Porque estos años estamos hablando de lo importante que es que Citroën vuelva a tener modelos en exclusiva para fabricar. Estamos viendo que el naval se está recuperando un poco, algunos pedidos están llegando a astilleros que no pensábamos, no a barreras Pero o sí no, que o no a sustancialmente se Roman, esté pero sí. cambiando ¿no? Pero que no, lo que no vemos es nuevos nichos, es decir, cambiar el modelo productivo, eso no se ve en el futuro inmediato en Vigo, ¿no? Y eso ¿Es un así, problema. Manuel? O sea, ¿tú crees insisto, no sé si se puede reconducir, si se puede una ciudad plantar y decir, bueno, a partir de ahora vamos a dedicarnos a esto, lo vamos a hacer de esta manera? Lo que pasa es que hace falta, perdona Manuel, es que me acabo de acordar ahora una cosa bastante importante, es que hace 30 años, cuando La Coruña apostó por un modelo de ciudad de servicios, fue muy... Pero apostó, ¿esto cómo es? Apuesto, No, o sea, pues se sentaron aquí cinco señores y cinco señores y no. dijeron, vamos a apostar por Pues esto. hubo una transformación urbanística de la ciudad, hubo 2 planes generales, hubo una serie de modelos y una serie de apuestas, que pues la creación de los parkings en las zonas céntricas para habilitar más áreas para el comercio, más áreas de servicios, fueron medidas... Bueno, los túneles antes de Coruña los inventó Vigo, Sí, no, la gran intervención urbana yo creo que fue previa a la de Vigo, a la de Coruña, creo recordar. La ¿no, diferencia Diego? que hay es que en La Coruña se hizo con un objetivo, que era precisamente recuperar, pues, digamos que esas zonas, pues para reactivar el área de servicios, ¿no? Se creó, pues había un gran mercado financiero que precisaba mucha empresa auxiliar, pues de informática, de todas estas cuestiones, y ahora mismo pues todo ese dinamismo que había hace 30 años, ahora mismo está paralizado porque tenemos una rémora absoluta que es la universidad. Es decir, yo lo que sí envidio, por ejemplo, de Vigo es el talento innovador y la apuesta por crear allí startups y un poco promocionar nuevo talento y buscar ese nuevo modelo productivo, que no está ocurriendo, por ejemplo, no sé en el caso de Santiago, que lo conozco menos, pero desde luego en el caso de La Coruña es absolutamente lamentable, ¿no? O sea, es el número de patentes, el número de datos, todos los ratios que salen año tras año son absolutamente lamentables. Y eso yo creo que sí que es la clave que puede permitirle a Vigo acortar la diferencia en ese modelo productivo, porque es obvio que todo el mundo va a apostar por el sector servicios. En esa época, La Coruña fue la primera ciudad de Galicia que tuvo un palacio de congresos, pero es que ahora mismo tiene palacio de congresos cualquier pueblo de más de 1000 habitantes. O sea, yo creo que en el fondo lo que no se trata es de remedar los modelos y buscar un modelo idéntico. Caminos propios, claro, un modelo idéntico para todos. Yo insisto mucho en esas cosas. La Coruña ha sufrido mazazo tras mazazo, Fadesa, la pérdida de la primacía del puerto, el tema de la banca, todas estas cuestiones, y al final lo que hay es un gigante, efectivamente especializado en el sector servicios, con un mercado mundial que tiene aquí su centro operativo, pero que eso es mientras esté el centro operativo aquí. Inditex no es solo Inditex, Inditex ha generado millones de empresas alrededor y una élite de gente muy bien pagada que está reinvirtiendo su dinero en la ciudad. Hay un dato clave, desde mi modesto punto de vista, y eso Manuel lo podrá decir mucho mejor que yo, que son todos los polígonos industriales que hay en el entorno más inmediato a La Coruña, todos, excepto uno privado, están llenos, todos, o sea, pero llenos de donde cada vez que queda un local vacío se vende y a un precio mejor del que lo ha comprado anteriormente, ¿no? Incluso ahora durante la crisis, que sí que es cierto que en los urbanos le ha afectado un poquito más, pero que esa situación es una realidad y yo ese dato que conozco de ocupación de otros polígonos industriales de Galicia no se da. Manuel, yo no sé cómo se delimita o se decide una estrategia de una ciudad que se reconoce en crisis, que bueno, tiene agotado un modelo productivo determinado. ¿Qué tendría que hacer Vigo para un pouco enderezar el rumbo? ¿Y quién tiene que hacerlo? Quero dicir, os territorios, claro, fora da Unión Soviética, das economías planificadas, pois non Teñen podes... dinámicas casi, claro, impredecibles. Non te podes levantar pola mañán e decir, vou facer... Claro. Bueno, claro, son procesos longos, non? Que que Coruña, pues, o que estaba dicindo Fran, me parece claro. O sea, si aquí se concentrou en Coruña durante 4 ou 5 décadas, 6 décadas, o sector, as sedes centrais dun sector financiero moi poderoso, que a su vez xeraba coñecemento e desenvolvemento en torno a él, pois o Banco Pastor, Caixa Galicia, as sedes do BBU, do Banco Bilbao. Todo eso vai xerando coñecemento, xente que ten nivel de consumo, capacidade para actuar no territorio, que é moi importante, non? Vigo ten un elemento moi poderoso, que é xente que sabe traballar no sector industrial, que ten demostrado que ten unha capacidade de organizar e de producir, de ter unha clase empresarial propia, que en Galicia que en Coruña ata a emerxencia destos
empresas novas, pois non a tiñamos, porque era o capital francés, non? O aluminio, ou era as empresas públicas, non? A refinería, e mentras que en Vigo era clase empresarial propia, ¿no? Empresarios pues, da conserva, do naval, etc., os que tiñan un papel moi poderoso. E iso é un valor que ten Vigo. O tema da universidade é clarísimo, e Fran, en fin, foi moi explícito e sincero. A Universidade de Vigo é moito mellor que a Universidade da Coruña, cando utilizas os parámetros de, bueno, pues de patentes, de transferencia, de coñecemento. Eu creo que Vigo ten que utilizar a súa capacidade industrial, o seu coñecemento industrial, a súa clase empresarial que é a máis activa de Galicia, sin ninguna dúbida, a clase empresarial de Vigo é a máis activa de Galicia, para ser quen de desenvolver os servizos auxiliares desa industria. Unha idea final, non? Vigo ten o seu futuro. A palanca máis importante do futuro de Vigo é si é quen de establecer a súa conexión co norte de Portugal. É un elemento fundamental. O espazo de desenvolvemento que ten Galicia e que ten nomeadamente Vigo non é cara ao oeste, porque cara ao oeste dende Vigo hacia a Meseta hai un deserto, non? Zamora é un deserto. O seu sitio é claramente esa región... Pois eu non sei, tal e como se leva últimamente o alcalde de Vigo co Deporto, non sei se vai ser posible chegar a porque aí estás falando dos problemas. O futuro que ten Vigo é de convertirse no polo norte, digamos, do eixo Porto-Vigo, que aí hai un montón de dinamismo económico, do que Vigo é un polo de atracción que non as súas autoridades políticas non son quen de velo. A esa capacidade de atracción tamén houve un factor que foi moi negativo para Vigo, que foi o planeamento urbanístico, que é un desastre nos últimos anos, dende os anos 80 para cá non fomos quen de facer unha planificación aceitada para a atracción de empresas, para o desenrolo de solo industrial, básicamente. En calquer caso, falaba do empresariado, da dinamización dese empresariado dinámico que Manuel sigue considerando que está máis en Vigo que na Coruña. Eu non sei se están neste debate os empresarios vigueses en torno ao club financiero, non o sei, pregunto sin saberlo exactamente. Hai ese debate nestes momentos en Vigo? Bueno, el empresariado vigués se queja mucho de las trabas administrativas, de la falta de seguridad para los inversores y para atraer inversores. Ese debate está en Vigo instalado desde hace ya, yo te diría que 20 años. Y hay una queja permanente en ese sentido. Eso sí está muy incrustado en la sociedad viguesa. Bueno, hablamos de dos... De todas formas, me dejas un segundo nada más, que se ha producido una importante transformación en las referencias empresariales de las dos ciudades, ¿no? Y que al contrario de lo que dice Manuel ahí, le voy a llevar la contraria, perdóname, yo creo que justo probablemente la generación de nuevos empresarios es mucho más pujante en el norte. No hablo solo de La Coruña, hablo de toda la parte norte, incluso hay varias experiencias bastante novedosas en la zona de Lugo, en la zona de Ferrol. Yo creo que es mucho más pujante en el norte que en el sur, que todavía no ha acabado de completar ese proceso de renovación de digamos, los grandes dinosaurios y los grandes dinosaurios de todas estas cuestiones. Es decir, en el caso de La Coruña, por ejemplo, hay una empresa como la del presidente del Deportivo, que es Tino Fernández, que está en un sector de provisión de servicios tecnológicos, que está en el mercado alternativo bursátil y va a la cotización por 100 millones de euros, una empresa que empezó valiendo 6 o 7 millones de euros, ¿no? Es decir, o sea, aquí ha habido mucha otra gente que ha buscado otro segmento de negocios que a lo mejor en el caso de Vigo... Está en la nueva economía, digamos. No que está, sino que ha buscado su propia oportunidad, mientras que en Vigo sí que están más tutelados, digamos, por todo lo que era el aparataje de la vieja guardia, que no se percibe, no sé si a lo mejor estoy equivocado, porque Vigo está más allí, pero sí se ha producido... más información de cosas, si se ha producido la renovación empresariales novedosas de aquí. La renovación, más allá de los albariños y fontelas, que esos van a durar, parece que toda la vida, ¿no? Pero que en ese segundo nivel de empresarios, pues los pescanovas, ahora que les acaba de pasar lo que les acaba de pasar, pues en el caso del norte hace tiempo que se fue Méndez y muchos pero otros. no sé si hay ese tejido de empresas que a lo mejor no están tanto en el circuito informativo en estos momentos, pero sí que están en la nueva economía, digamos. Hay mucha empresa emergente. Antes citabais el ejemplo de la universidad, es un ejemplo clarísimo. Se están haciendo muchas cosas con la zona franca y con las organizaciones empresariales y está emergiendo. Hay mucho emprendedor en Vigo y mucho emprendedor joven, además. Otra cosa es que todavía no generen ese valor añadido, ¿no?, del que estamos hablando. Todavía no, porque es una apuesta a futuro y probablemente ahí tenga mucho que decir.
decir. Bueno, pues estamos hablando de dos ciudades, yo no sé si dos formas de entender la vida. Yo, como soy de Ourense, después os voy a preguntar a cada uno de vosotros, porque yo tengo mi propio punto de vista sobre cada una de las dos ciudades. No tiene valor ni importancia en este contexto, pero queríamos también saber cómo es la relación entre estas dos localidades. Vamos a empezar por Vigo. Les vamos a preguntar a los vigueses qué es ser vigués para ellos, para un vigués, y esto es lo que consideran que es ser vigués. Coger un Bitrasa, yo creo que, vamos, es el transporte público de aquí, de toda la vida, nuestros autobuses verdes, es lo más conocido, tomar churros en la cafetería Bonín, los gofres que hay en Príncipe, que aparte cuando vas paseando un día así de tiendas y tal, pues siempre apetece ese olor. Visitar las Islas Cíes. Ir a las Cíes. Ir a las Cíes, cruzar el puente de Rande, salir por Churruca. Ah, un coruñés con... A ver, lo típico es turco. Es una persona normal, amable, un acento muy peculiar. Es una persona normal y corriente como cualquiera. No sé, se me ocurre otro adjetivo, pero no lo voy a decir. Que son diferentes a los vigueses, sí. Quizá a los de La Coruña les guste vivir mejor, ¿no? Yo creo que el vigués es más sencillo, más natural, no sé. El coruñés es más señorito. Por la rivalidad del fútbol. Por otra cosa, yo creo que son personas iguales. Sí, somos todos iguales, qué leches. Bueno, efectivamente, somos todos iguales, pero yo no sé, a ver, te pregunto a ti, ¿de los tópicos también se vive, en este caso, en la relación Vigo-Coruña? Bueno, non sei se se vive ou non, digamos, hai moito tópico. Eu creo que hai diferencias entre Vigo e Coruña, non? Eu teño esa sensación. Creo que co paso do tempo se van atemperando, pero eu sempre tive a sensación de que Vigo, digamos, era unha cidade industrial, e nese sentido existía pois, unha clase empresarial poderosa e unha clase obreira, unha clase traballadora igualmente poderosa, non? Máis organizada, máis combativa, non? Posiblemente a folga máis grande que había no mundo era a folga do convenio provincial do metal de Vigo, non? E eu creo que Vigo é esa cidade pois, con clase empresarial, con clase traballadora, con unha orografía e con unha forma de vivir, con un modelo de cidade máis agresivo, no que durante moito tempo... Estás falando das cuestas, non? En concreto, cando que falas de máis agresivo. Na que durante moito tempo, pues, gran parte da enerxía de Galicia salía de aí, non? Eu creo que Coruña é unha cidade moito máis blanda, non? Moito máis burguesa nese sentido. A clase obreira coruñesa, digamos que pues, estaba menos estructurada, non existía un proletariado como de Vigo, a clase empresarial tamén, porque digamos que os empresarios nosos eran multinacionales francesas, empresas públicas do Estado, Banco Pastor, e era unha cidade máis tranquila, non? Digo eu, unha cidade máis tranquila, máis burguesa, máis apacible, con menos costas, e con unha orografía máis blandita, non? Eu creo que esos elementos sí que existen. A ver, Diego, teñen caracteres distintos as dúas cidades? Ti como vigués, notas cousas diferentes cando ves a Coruña? Yo creo que sí, todo esto que plantea Lago es cierto, ¿no? También es verdad que en los últimos años ha cambiado un poco, porque hubo una circunstancia muy importante, que es que ya más de la mitad de los habitantes de Vigo han nacido en la propia ciudad. Eso en los últimos años, esto no había sucedido. Claro, porque eran de Ourense, claro, o de Lugo, claro. Muchos orensanos, nonatos, viviendo en Vigo y demás. Eso ha cambiado en los últimos años y hay una mayor identificación con la ciudad. Yo no sé si eso también tiene que ver con que Abel Caballero, con su discurso, ha sacado mayoría absoluta, y quizás sí, pero hay una mayor identificación, ¿no? de la gente con su ciudad, una mayor reivindicación de lo suyo, de lo propio, ¿no? Sí, pero no te me escapes. Tú hablas de Vigo, pero ¿crees que es una ciudad muy distinta, que los vigueses sois muy diferentes a los coruñeses? En cierto modo, yo creo que Coruña sigue siendo una ciudad más burguesa, más tranquila, más apacible, si lo quieres que lo diga de forma amable, porque eso tampoco ha variado tanto, sigue siendo una ciudad que vive de los servicios. Ahora vive de un gigante como Inditex y no tiene esos movimientos ciudadanos, asociativos que tiene Vigo. Bueno, después os voy a preguntar por los efectos del localismo, porque probablemente estás, no sé si voluntario o involuntariamente, obviando algo que tiene que ver con la forma de entender el mundo de los coruñeses, que a los que no somos de Coruña, bueno, pues algunas veces algún problema nos plantea. Yo no sé, Fran, si tú crees, como Diego, que sois distintos los coruñeses de los vigueses. Yo no puedo decir la verdad porque te cierran la tele, ya te lo digo. Por favor, mira. Menos lobos, Caperucita. Es que en Vigo jamás hemos tenido esta virulencia. Claro. Somos gente más abierta y más razonable.
Por ahí vamos bien, venga, no Fran, a ver, menos lobos y tú di lo que consideres oportuno. No, a ver, yo creo que lo que decía antes Diego de que en Vigo ya casi la mitad ha nacido en Vigo, aquí se ha producido el fenómeno inverso, ¿no? Es decir, o sea, aquí casi la mitad hemos nacido fuera de la ciudad, lo cual no impide que te sientas más o menos coruñés. Yo eso me parece una cosa. Yo creo que hay personas de todos los palos en todas las ciudades. Lo que sí que es cierto es que las ciudades tienen unos objetivos diferentes, es decir, aquel famoso dicho que había hace muchos años, que a mí ya me lo cantaba mi padre cuando yo era pequeñito, de Vigo trabaja, Santiago duerme y La Coruña se divierte. Es obvio que eso tiene que salir de algún sitio, que tiene que estar basado en algún hecho concreto, ¿no? No creo que alguien se le haya levantado y por hacer el chascarrillo quedara ahí la cosa. Yo creo que sí que efectivamente en la condición menos industriosa de La Coruña, en el sentido de no depender tanto del trabajo físico y todas estas cuestiones, pues sí favoreció la aparición de una burguesía. De hecho, la ciudad se llama, el origen era el Burgo del Faro, que era, digamos, donde tenía el fuero real, había menos impuestos, había otra serie de cuestiones, y yo creo que eso sí que influye a lo mejor probablemente en el carácter emprendedor. Déjame, porque después vamos a hacer un pequeño repaso en paralelo de qué fue pasando en Vigo y en Coruña en el transcurso de los siglos, porque es llamativo. Bueno, vamos a recordarlo enseguida. Pero vamos a ir a Coruña, como decíamos, en Vigo preguntábamos y en Coruña también. A ver qué les parece. Que ser coruñés es sentir el mar, el Atlántico, gustarte muchísimo la calle, salir de las casas escopeteado. Dicen normalmente que somos muy abiertos, ¿no? Sí, y hospitalarios. Ser unha boa coruñesa é ser unha boa persona, pero tanto na Coruña, como en Madrid, como en Malpica, como en todos os sitios. Ai, eu non sei o que é ser un bo coruñés. Eu son a mellor persona que penso que podo ser. Isto do coruñesismo queda como un pouco casposo, sabes? De Vigo contra Coruña e a capitalidade e todas aquelas cousas que tanto daño fixeron a Coruña. Lo peor, dice que somos moi vagos, pero non es verdad. Algo chulos igual. Creen que son los amos de Galicia y no. Terminar de trabajar y ir tomar el vaso. ¿Sí? Ahí por la calle de los Olmos y la Estrella. Toda la vida Coruña tuvo fama de ser los señoritos. Y un jamón. Señoritos no, pero bueno, son más refinados y tienen más estilo, ¿no? Bueno, un poquito más de estilo nada más. No hay de todo. Hay gente trabajadora como en todos los sitios. Que haya gente que tenga más pasta, yo no la tengo, pero hay quien la tendrá. Una tontería, por supuesto. Un tópico como otros tantos. Los de derechas también es un decir, ¿eh? Cada uno tiene su idea. Yo no. Sí. Yo opino que también son bastante conservadores. Pero los coruñeses sí son conservadores. Paco Vázquez y Molina. Vázquez, Francisco Vázquez. Paco Vázquez. Para mí, yo creo que ninguno, ¿eh? Sí, que trabaja en Marías Vivas. No es ese. No, es de Marea Atlántica. Entendí, me dijeron que... Supongo que Paco Vázquez por aquello de que suena, pero no lo sé, no sé. Quiso ser un dios alcalde y los dioses alcaldes no tienen cabida en esta ciudad, ni ninguna, ¿eh? Losada, el de antes, hablaban bien de él. Sí, yo no sé por qué era pequeño, pero mando aquí 8 años, algo haría bien. Va a ser el que nos toca ahora. Bueno, y Domingo Merinos tampoco fue malo. Celta no. Del Depor. Si es del Celta, que no lo diga. Pues sí. Me alegraría mucho de eso. No me importaría. Eso del Celta Deportivo solo lo hacen los tontos. No, o fútbol nun sitio, a política no outro. Eso sí que no, ¿no? Viejas, feas, Vigo es feo, Lugo y Orense son viejas. Santiago es esencia, yo allí me siento gallega. Vigo es mar. La Coruña, pues yo diría que es una ciudad sureña en el norte. Vigo, compara, esto es una... Vigo. Bueno, es de Galicia, cuidadiño. Más bonita es La Coruña, ¿eh? Sí. Mucho más bonita, ¿eh? Pues mira, que temos todo, sacado este nordeste que o tiñan que borrar do mapa. Porque Coruña lo tiene todo. Tiene aeropuerto, tiene puerto, tiene ferrocarril. Todo lo mejor que hay en el mundo está en Coruña, y yo incluida. Bueno, tiene de todo, como por aeropuertos no será, cada uno tenemos el nuestro. Hablábamos de los localismos, de los alcaldes, y yo no sé hasta qué punto creéis que los alcaldes, en concreto Paco Vázquez y en estos momentos Abel Caballero, bueno, han modelado el carácter de la ciudad. Empiezo por Paco Vázquez, que es el más antiguo, porque se ha dicho incluso que Caballero trata un poco de imitar. Hijo adoptivo de La Coruña, ¿no? El otro día le decía de todas maneras a Pablo Carrallo que él mucho mejor que Paco Vázquez. Bueno, no lo dice delante de Paco, también te lo digo. Bueno. Pero, no, es obvio que
obviamente la persona que dirige una ciudad durante 20 años obviamente deja su impronta en esa ciudad, ¿no? Y es obvio que la transformación que ha cometido la ciudad desde el año 80 y sobre todo desde el año 83, más que desde... Pero yo más que de la transformación de la ciudad hablo de la personalidad, de la personalidad. Claro, es decir, él con esa personalidad... ¿Qué tipo de coruñesismo ha construido Paco Vázquez? Y también te quiero preguntar a ti, Manuel, si este tipo de cosas acaban siendo interesantes a lo mejor para la ciudad, pero no sé si para el conjunto de Galicia. Yo creo que cada alcalde tiene que mirar por lo mejor para su ciudad, que para lo que le pagan es para que su ciudad vaya lo mejor posible, yo partiendo de esa base, ¿no? Yo creo que para mirar por ámbitos superiores hay otras instituciones. A mí me preocuparía mucho, y me preocupa mucho todos estos alcaldes que estamos preocupados de lo que ocurre en Chechenia o en Siria o no sé dónde, que de lo que ocurre en la calle de Los Olmos, por ejemplo, ¿no? A mí eso me preocupa. Yo creo que un alcalde tiene que transmitir una imagen de ciudad, y yo creo que lo importante de esa imagen es tener una idea clara de lo que se quiere hacer, unas orientaciones claras en el apartado económico, en el apartado de planeamiento y legislativo y estas cuestiones, y en ese sentido que haya una estabilidad. Es obvio que La Coruña la tuvo durante prácticamente 3 décadas, pues es probablemente lo que ha permitido también ese despegue, porque esa situación de estabilidad no se ha dado en Vigo y ahora sí, por ejemplo, la ha encontrado. Pero yo insisto, estabilidad, efectivamente, mayorías absolutas permiten gobernar con estabilidad, pero ese carácter, esa cosa que puede ser muy interesante para un determinado partido político que se asienta en una institución como puede ser un concello, pero ¿con qué consecuencias, Diego, para la ciudad? ¿Tú crees como Fran que esto es Vigo y lo demás tierra reconquistada? Lo que me interesa es mi territorio. Por un lado, lo que es indudable es que Abel Caballero ha sabido conectar con un sentimiento, ¿no?, de ciudadanía en Vigo. Que estaba gente huérfano, que le ha comprado ese discurso. ¿Que estaba huérfano o que él ha creado? Él ha mantenido un discurso localista en el sentido de que ha guerreado mucho con Feijóo permanentemente, con la Xunta, al que ha identificado como el enemigo de Vigo en casi todos los grandes proyectos, y mucha gente le ha comprado ese discurso, eso es innegable. Luego ha tenido también acciones en la ciudad que han sabido valorar la gente, como el tema de las humanizaciones y demás. Pero te insisto, Diego, ¿él estaba huérfano en la ciudad de ese discurso o él ha creado esa necesidad? Pues yo es lo... Troco con lo que decía antes, yo creo que hay una nueva generación en Vigo, y creo que esa nueva generación sí tiene ganas de identificarse más con la ciudad, y que es más localista, si quieres, en ese sentido. ¿Quién no se siente orgulloso del sitio del que es? Es la pregunta que a mí me gustaría hacer. ¿Quién no se siente orgulloso del sitio del que es? Bueno, vamos a ver, todo el mundo debería sentirse orgulloso, o por lo menos la barra, ¿cuál es el problema? Bueno, pero un hay que tener cuidado vivir. Porque entre sentirse orgulloso y pasar a la soberbia hay una diferencia. Pero es que eso lo tienen que decidir la gente. A eso iba, mientras no sea confrontando. Yo, esta pregunta que hacemos en la calle, siempre yo lo digo, la comparo muchas veces, perdóname, Fernanda, con si vas a la calle y preguntas si eres de los Beatles o de los Rolling. Sí. ¿No? Lo tonto es no disfrutar de los dos. Exactamente. Yo no sé qué problemas crees tú... Vaya, que me acabo de cargar el vaso. No sé qué problemas crees tú que tiene, bueno, pues exacerbar los ánimos localistas más primarios. Bueno, una consideración más global de lo que tiene que ser Galicia, por ejemplo, o de lo que tienen que ser las 2 principales ciudades de Galicia. Claro, o problema está en que si ti tes unha estrategia competitiva en vez de unha estrategia colaborativa, perden os dous. Quería decir unha cuestión sobre este tema de Paco Vázquez e os alcaldes. Eu creo que a gran diferencia que hubo nos 30 anos pasados, 20 e tantos anos pasados entre Coruña e Vigo é a seguinte. En Coruña, debido á inexistencia desa clase empresarial poderosa e a existencia de algunhas institucións moi poderosas, na cidade hubo unha élite moi pequena, 5 ou 6 nomes que se puxeron de acordo para gobernar a cidade. Aquí houve un proxecto político-institucional donde esas 4 ou 5 persoas foron quen de conducir a cidade por un berloteiro. Te pode gustar ou te pode gustar menos. Pero había un plan, digamos. Pero había un plan e había unha dirección dese plan que se basaba en algunhas persoas, Paco Vázquez a cabeza, que tiñan unha enorme enerxía e que se puxeron de acordo para que tenían unha idea do que querían facer. Do que querían facer. Se fixo. A política dominaba sobre a economía, sobre a realidade empresarial. Bueno, en Vigo nunca sucedeu isto, non? Unha clase empresarial tan poderosa como a de Vigo, con tantos intereses contrapostos, con tanta iniciativa... Era independente do poder político. Independente do poder político, no se implicó en la política y porque no estuvo en los centros de poder, allí donde podía influir. Eso le ha faltado a Vigo, el peso político. Le ha faltado durante muchos años. Quero decirte con isto que o morno da sociedade coruñesa nese sentido.
que combinou con 4, 5, 6 persoas na universidade, no sector financiero, non vou dar os nomes que os pode decir Fran, na universidade... No, es que yo no soy consciente de esa situación, yo no creo... Pues é un cumplido, pero Fran, bueno, un cumplido, é unha descripción positiva. Pero yo creo que hay otros matices bastante importantes. Es decir, que yo creo que 3 o 4 instituciones El ejemplo más claro es que Amancio Ortega, que ahora mismo es el motor económico de la ciudad, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Vamos a decir yo de outra maneira. Vigo, o máis importante que ten é o Porto, non? Sen dúbida. O que fai que medre Vigo e que vaya ben Vigo. A nadie se ocurre que en Coruña, nos últimos décadas que ti dis, esas 5 personas non se puseran de acordo para facer unha ampliación de muelles, por exemplo, para ampliar o Porto de Vigo. Ocurre aquí en La Coruña ahora mismo. Bueno, pero estamos hablando de otra época. Hemos perdido un tiempo precioso con el debate, con el modelo de ciudad. Que tiene que ver con la construcción de los pasos marítimos, de los museos... Y con la concepción de la ciudad. Yo creo que nos entendemos todos. Creo que é un tema evidente. Quiero decir, en Vigo, en Coruña, houve un plan te puede gustar o non, pero foi un plan efectivo que transformó... O diseño acabamos de decir antes, pero con lo que no estoy de acuerdo, yo creo que efectivamente hubo una parte de la economía de la ciudad y del desarrollo de la ciudad que efectivamente sí estaba mucho más coordinada y tenía una incidencia aparte de la política, y había otro tejido absolutamente ajeno a la clase política dirigente, que por su parte, ajeno completamente a los movimientos políticos, fue haciendo su negocio. Absolutamente ajeno, absolutamente ajeno. Digo, en Vigo nunca hubo un alcalde... Que haciendo manifestaciones todo el día no se puede. Pero estamos falando de 30 anos, estamos falando de, como se chama, de Soto, de Pérez... Paco Vázquez tamén facía algunha, Digo, porque o debate non é caballero... Non é ese debate, é a construción histórica da cidade. De Castrillo, que sabemos o debate que generou aquel plan xeral. Non se produzo nunca eso, nunca hubo... Bueno, porque non houbo ni siquiera un alcalde por maioría absoluta ata que chegou, bueno, había estado Manolo Pérez, pero... En Vigo, cada un estaba en un negocio, o que estabas dicindo ti, e deixou de lado a articulación política. En Coruña, como a área do negocio, empresas públicas, empresas multinacionais francesas, estaban gestionando a outro nivel, a forza estaba nesa élite de... En ese senso, Vigo pagou un crecemento rápido, que a partir dos anos 60, non? Que foi medrando moito e pagou esa desarticulación, digamos. Gracias. Bueno, como decía, vamos a hacer un poco de historia, porque pasaron muchas cosas antes de que V Televisión llegara aquí, que llegara a sus vidas, así que Marina Cabegato ha echado la vista, pero atrás, pero muy atrás, para ver qué pasaba en estos dos territorios, qué pasaba en donde hoy está Vigo y en donde hoy está Coruña hace mucho tiempo, cuando por aquí estaban otras personas. Marina Cabegato, buenas noches, cuéntanos. Hola, Fernanda, muy atrás, porque vamos a empezar aquí en la prehistoria, más específicamente en Vigo, entre los años 3000 y 1800 antes de Cristo, porque la conservación de los dólmenes, como por ejemplo el de Castro dos Mouros en Candeán, nos llevan a concluir que entonces en la localidad de Vigo había un importante foco de población, era una de las ciudades, de las localidades más importantes de Galicia. Ya en A Coruña la cosa cambia, porque tenemos que irnos al año 62 antes de Cristo para encontrar los primeros vestigios escritos de la historia de A Coruña. Tiene que ver con los romanos y con la construcción del primer puerto de A Coruña. Vamos ahora hasta la Edad del Hierro y también a la cultura castreña, porque los vestigios que tenemos hasta hoy de Ocastro en Vigo nos llevan a concluir que en Vigo existieron hasta 26 poblados en esa época. ¿Y qué significa eso? Pues que Vigo era entonces toda una potencia de población y también una potencia económica en toda Galicia. Ya estamos situándonos en los años después de Cristo, y aquí en A Coruña, en el siglo II después de Cristo, pasa algo muy importante. A los romanos les interesaba sobre todo el estaño y el oro que había en A Coruña, y fue en el siglo II después de Cristo que construyeron el que es hasta hoy el monumento más importante de la ciudad. Estamos hablando de la Torre de Hércules. Ya cuando hablamos de Vigo y de la importancia de la ciudad, o más bien de su dimensión durante la época de los romanos, la verdad es que los historiadores no se acaban de poner en acuerdo, porque por un lado están los que creen que Vigo era entonces una pequeña villa, y por otro lado están los que se fijan más bien en todos los vestigios romanos que encontramos en la ciudad olívica, y dicen que después de Lugo, Vigo era la ciudad más importante de Galicia. Pero vamos a seguir y vamos
vamos a ir hasta la Edad Media. Aquí estamos. ¿Qué pasaba entonces en Vigo y en A Coruña durante la Ciudad Media? Pues estamos en la Edad Media, perdón, estamos en el año 1208. Es entonces cuando pasa algo muy importante en A Coruña, viene de la mano del rey Alfonso IX. Él decide refundar la ciudad de A Coruña porque hasta entonces, con los ataques de los vikingos, mucha de la población de A Coruña se había ido a vivir en las localidades de alrededor. Pues él decide refundar la ciudad, la llama Coruña y obliga, por ejemplo, a las personas que vivían en Oburgo a desplazarse a Coruña, pero hace más por la ciudad. Estamos en los años 1200 y es entonces cuando A Coruña gana otro privilegio. Empieza a poder vender sal sin tener que pagar ningún impuesto, lo que resulta en todo un boom económico para la ciudad. Y ya sabéis que cuando hablamos de boom económico también hablamos de boom de población, porque entonces A Coruña, estamos hablando de los años 1200, estaba entre las 19 ciudades que tenían más población. ¿Y eso qué significa? Pues que tenía entre 1.500 y 3.000 habitantes. Esos eran los datos de A Coruña, pero vamos a viajar un poco más en el tiempo, quedaros con este dato, 1.500 y 3.000 habitantes en los años 1200, porque vamos a ver ahora cuántos había en Vigo en 1587. Pues Vigo solo tenía 878 habitantes. Avanzamos 200 años más en el tiempo y vamos a ver un importante momento que hubo en A Coruña. 1745 estamos y hay menos de 3.500 habitantes, perdón, estamos todavía en Vigo, menos de 3.500 habitantes en Vigo. Sigue siendo una ciudad muy pequeña y eso significa que era, por ejemplo, más pequeña que Betanzos, que Tui, que Mondoñedo o que Lugo. Ahora sí, nos vamos a Coruña, estamos en los años 1700 y mirad lo que ha pasado, 1752, 1787. Coruña pasó de tener casi 7.500 habitantes a tener 13.575 habitantes. Nosotros ya estamos llegando hasta el siglo XIX y ahí es cuando empiezan a aparecer los primeros datos del censo. Siglo XIX, más concretamente, estamos en el año 1857. Los primeros datos del censo se hacen por provincias, así que, ojo, no son ciudades, sino provincias. Pero nos llama la atención la posición que está la provincia de A Coruña. Está en el tercer puesto entre las provincias más pobladas de España. Nos llama también mucho la atención cómo su situación va cambiando a lo largo del tiempo y pasa del tercer puesto al 10º en solo 150 años. También vemos la provincia de Pontevedra, aunque en este ranking de las 10 provincias más pobladas solo la vemos en 1857 hasta 1900. 1900, quedaros con esta fecha porque por ella vamos a empezar este último repaso. Es un importante punto de inflexión. Entonces, año 1900, A Coruña tenía 44.000 habitantes y Vigo tenía 23.000 habitantes. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues desde entonces se ha cambiado totalmente la tendencia. Vamos a ver qué ha pasado. Como decíamos, 44.000 habitantes y 23.000 habitantes. Las líneas son estas, A Coruña azul, Vigo es la amarilla. Es en los años 70 que una línea sorpasa la otra y vemos cómo, a ver si nos sale, vemos como, por ejemplo, aquí estamos, 259.000 tiene Vigo y 232.000 tiene A Coruña. Fue en los años 70 que Vigo empezó a tener más habitantes que A Coruña, una tendencia que siguió en el tiempo, como podéis ver, y vemos como hasta ahora Vigo ahora mismo es la ciudad más poblada y tiene 294.000 habitantes contra los 243.000 de A Coruña. Ya tardaba Fran Espiñeira. Siempre que se habla de la población de Vigo y de la población de A Coruña, siempre hay un matiz. A ver, irrebatible, fantástico trabajo de Marina y de todos los chicos que han trabajado en él, chicos y chicas, para que luego no se enfaden conmigo. Pero hay un matiz muy importante, que es la densidad de población. Es decir, en el caso de la ciudad de La Coruña, tiene 38 kilómetros cuadrados, ese es el dato, la segunda ciudad, el segundo término municipal más pequeño de España, y yo lo que haría sería y lo mismo, la suma de áreas metropolitanas, y es muy similar. Estamos hablando de dos áreas metropolitanas que en un radio de 15 minutos suman alrededor de 500.000 de habitantes. Bueno, estamos acabando ya, vamos a hacer un último ejercicio enseguida. Hemos mandado a Balado y Carballo, que saben que todas las semanas hacen un análisis del derbi futbolístico particular, teniendo en cuenta que
Carballo es de Vigo y Balado es de Coruña, bueno, van a hacer lo mismo en una plaza de A Coruña, que es la plaza de Vigo, para tratar de contentar a todas las sensibilidades. Pero os voy a pedir casi para terminar un ejercicio de futuro, ya sé que es muy complicado, pero hablábamos de la previsión de que esto se consolide, de que la riqueza se consolide en el entorno de Coruña en detrimento de la de Vigo. Un poco el futuro, ¿cómo lo ves? ¿Y qué tendría que hacer Vigo? Vigo non, o país. Mira, bueno, efectivamente. Nós temos unha situación que pode ser unha enorme debilidade ou unha fortaleza. Ninguna cidade galega é significativa en termos de poboación. Nin Coruña, ninguna cidade galega. Se o que facemos é unha estrategia competitiva de medrar en 1000 habitantes máis, estamos mortos como país. Porque desde el punto de vista del desarrollo, perdona que te interrumpa, Manuel, bueno, es un modelo territorial particular que es muy diferente, por ejemplo, al de Cataluña, donde hay una grandísima ciudad que acapara todos los recursos y toda la población. O Madrid, efectivamente, o Valencia. ¿Sería mejor ese modelo? No, digamos, un modelo tendo, digamos, a unha distancia de 150 kilómetros, non? A AP9, é unha liña ferroviaria aceitada, Galicia se tiña que... Eso ten dito Feijóo e estou de acordo con eso que di. Nós teñamos que concebirnos como unha cidade que é Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Santiago, Coruña, Ferrol, ¿no?, que está vinculada a Ourense e a Lugo a través de outro proceso, que quen de articularse en ese territorio. O sea, non confrontarse como ciudades, porque todas somos pequenísimas ciudades, bueno, pequenas ciudades en España, pequenísimas ciudades en Europa, e, sin embargo, o noso modelo debía de ser dunha gran ciudad articulada, colocando especializacións productivas, académicas, formativas, etc., ao longo do país. Complementariedades. Claro, quero dicir, non seríamos unha cidade, digamos, hai esa bella teoría da cidade das lías, das lía alta, en realidad, que era un continuo de Coruña a Ferrol, non? Bueno, ese teña que ser o modelo do país, un continuo, no que habría que buscarle un lugar a Ourense e a Lugo, un continuo, ¿no? Que, por lo tanto, establecer os vínculos de... Que, fíjate, está empezando a crear, paradójicamente, el ferrocarril. Claro, si ti podes ir de Coruña, como eu vou, de Coruña a Santiago, en 28 minutos porque quere Renfe. Si quisera, en 20 minutos se pode facer ese recorrido. Mejor que no derrape. 20 minutos. Claro, cale, eso en calquer barrio de Madrid ou calquer metro é moito máis tempo. Nós temos esa enorme posibilidade de ser unha cidade sin densidade terrible, como é unha gran urbe, compartindo potencialidades. Bueno, pues, ¿cómo ves, Diego, Vigo en el futuro? ¿Y cómo te gustaría que fuera también? Pues a mí me gustaría que fuera mirándonos menos entre nosotros, mirando más al exterior, generando más conocimiento, vendiendo más a otros países y sin duda, pues colaborando más entre los polos industriales, económicos de Galicia. Es lo que nos queda, porque si no tenemos ese futuro, para uno solo no lo hay. Y tenemos más fuerza juntos, sin duda, que separados. Fran Espiñeira, ¿cómo te gustaría que fuera la Coru? Yo, igual de bonita y con llena de oportunidades como es, ¿no? Yo creo que es un... A ver, dime algo malo de Coruña. Algo malo de Coruña, nos faltan 40 días de sol al año más para poder hacer más cosas, pero un informe... Pero esto es un imponderable de la naturaleza, pero algo que tenga que ver... Algo malo algo que tenga que ver con el ser humano. Algo malo. No me sale. Lo siento, es una cosa... No soy capaz... A ver, Diego. Quizá, no sé, jugar en Europa, le gustaría, como hoy... A ver... Pues non está mal, eu son coruñese e vivo en Coruña. Temos 12 kilómetros dentro do casco urbano de fachada marítima. Non debe haber nin 5 locales de hostelería donde podas estar sentados junto ao mar. En 14 kilómetros. Bueno, uno más hay. ¿Cómo? Hombre, no me digas eso. O sea, podemos lembrar tamén que debe de ser das poucas cidades do mundo occidental nas que no casco bello hai coches, por exemplo. Esta é unha cousa que tamén se pode lembrar. Y seguirá viéndolos. Eso, por ejemplo, mira, una cosa mala. Por falta de valentía... Diego está recuperando eso, ya tiene más paseos al lado del mar, pero mejor nos iría con otros tiempos pretéritos en los que no tenías tanta salida al mar, pero había mucha más economía, ¿verdad? Hay cosas que envidio de Vigo, lo que hablaba antes de la universidad. A ver, una cosa buena antes de Digo, no, eso, el tema de la universidad. A mí el tema de la universidad me parece un factor dramático porque la
nada. El caso de La Coruña es un mundo cerrado en sí mismo que tiene muy pocas oportunidades. Quería decir que el último informe de la ONU sobre la población mundial dice que en el año 2050 el 65% de la población vivirá en ciudades de entre 300 y 500.000 habitantes, con lo cual el mito ese del que están hablando estos dos señores se cae por completo en el minuto 1. Es decir, el tamaño no importa, tampoco en esto. O eso dice el que, bueno... A ver, ya... ¿Te digo algo que envidio de Coruña? Sí. Inditex, sin duda, es un fenómeno extraordinario que ha desvirtuado todos estos análisis económicos que hacemos de Galicia y es una empresa irrepetible, yo creo. ¿Y algo que te irrite de Coruña? Que me irrite. Que creas que comparten un poco los que no son de Coruña. Diré lo mismo que Fran, tampoco quiero que se enemiste él conmigo, pero esta... Te lo perdono todo. No. Te lo perdono todo, no está igual lo que gracieta digáis. permanente que no sé a dónde lleva. Bueno, pues vamos a ver qué pasaba en la calle. Como decíamos, Balado y Carballo esta vez no van a hablar de fútbol, o sí, porque nunca se sabe, siempre que se habla de Vigo y Coruña se acaba hablando exactamente de lo mismo. Han bajado a la calle, Balado de Vigo, perdón, me van a matar, Balado de Coruña, Carballo de Vigo, se han ido a la plaza de Vigo para ver qué pasaba por allí con este asunto de las dos ciudades. Pues aquí estamos, en territorio neutral. Sí, muy neutral, el pleno centro de A Coruña. Bueno, Plaza de Galicia, esto nos une a todos los pueblos. Vamos a ir a la de Vigo. Yo estoy convencido de que la gente me va a dar la razón en el asunto de Coruña, así que estoy confiado. Vámonos para Vigo. No he visto fuerzas más parejas desde la toma de Perejil. Bueno. Lo más cerca que vamos a estar de Vigo es esa placa. Ya te has sacado la chaqueta, vas asfixiado de calor. Lo extraño. Quisquilloso que lo veas. Hay 20 grados hoy de... Bueno, vamos a preguntar a la gente, ¿no? Verano puro, venga, vamos allá. Les envidio el sol, porque aquí tenemos mucho menos sol que en Vigo. Saben comer mejor que nosotros. Yo creo que la única rivalidad que tenemos es con el fútbol. Que eso sí, que eso la tenemos que conservar. Vamos a por este, a ver. Yo soy de Vigo, por ejemplo, y sé que... Un vigués en la plaza de Vigo. ¿Y qué estás haciendo aquí en Coruña? Estudia fotografía, que allí en Vigo se complica un poco más. En Vigo no se estudia. No, en Vigo se va de fiesta ya. Cada uno se cree el mejor, pero yo lo que más creo desde luego es con el fútbol. ¿Cómo no me va a gustar Vigo? No te puedo opinar nada porque no he ido a Vigo. ¿Nunca fuiste a Vigo? No. No. ¿Y cuando no tienes pensado ir así en un futuro cercano? No sabes lo que te pierdes. ¿Sí o qué? ¿Sí ustedes de dónde son? Que los veis con el mapa. De Portugal, sí. Porto. Por ejemplo, usted como que siendo de Porto, ¿qué diría de los lisboetas? Vai para longe. La primera vez en la Coruña. Habíamos ido más veces a Vigo. ¿A Vigo fue? ¿No? Sí. ¿Y cuál les gusta más? Coruña. ¿Sí? Sí. Esto es una opinión neutral. La belleza, sí. Sí. Y las personas son más... No. Sí. No. Como te están dando una chosca a los coruñeses... No te creas, ¿eh? Pensé que iba a haber más rivalidad de la que realmente Vamos a ampliar un poco el radio a toda la provincia. Vamos a la Plaza de Pontevedra. Plaza de Pontevedra. A ver qué encontramos aquí. Yo, por ejemplo, rivalidad ninguna. O sea, yo respeto a los equipos y todo eso, así que... Ves, ya lo lleva al fútbol, ¿eh? ¿Tú conoces Vigo? Hombre, nunca fui. Estoy sorprendido de tanto coruñés que no ha estado en Vigo, ¿eh? Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Y tampoco has estado en Vigo? No. A mí la rivalidad entre fútbol y eso no lo entiendo, porque me parece una gilipollez. De lo que hay en Vigo, ¿qué te gustaría que Coruña tuviese? Las mujeres. ¿Qué va? No, es coña. Más cerrados, Vigo. Sí, yo creo que sí. ¿Pero la gente o la...? La gente. No me diga eso, señora. Ese de ahí es vigués. Bueno, a mí me encanta. Pero la gente del sur Galicia somos más es abierta Galicia. siempre. La gente del sur somos más abierta. No. Nosotros somos muy abiertos, los de La Coruña somos internacionales. He escuchado a personas acá que dicen algo de Vigo, lo relacionan con Portugal. Sí, he pasado por Vigo. ¿Y qué le parece? Una bonita ciudad. ¿Más que Coruña? Es como más pequeño, más pequeño. Todo queda más cerca. Accesible. La gente tiene razones sólidas. Sí, que todo es más pequeño y todo está más cerca. Yo creo que ahora tira más Coruña, ¿eh? Eso dicen los datos. En este momento los datos dicen que más en La Coruña. Sí. Lo que pasa es que la gran empresa de Coruña está en Arteixo. Bueno, la gran empresa de Vigo está en Balaídos, ¿no? Mucho más elegante que Vigo, mucho. Es una ciudad top. Es una cuestión de elegancia, ¿no? No, hombre, por supuesto, de elegancia, sobre todo de elegancia. Que le acaban de decir a este chico que es de Vigo que los de Vigo son gente poco elegante. Yo no sé si a usted le parece que él es poco elegante. A mí Vigo es una ciudad que me gusta mucho porque es una ciudad bonita, es una ciudad moderna, tiene unos alrededores maravillosos. Pero no se moja sobre su elegancia, ¿no?
Me acaban de decir que la gente de Vigo no somos Pero es que la elegantes. elegancia no es exterior, no es la elegancia no es lo que se lleva puesto, es una cosa que emana del interior. Pablo Carballo, las vueltas que le he dado a la señora para evitar decir que eras una hortera, tío. Pero ha dicho Vigo sí, ¿eh? Sí, sí, Vigo sí. Vigo siempre. Vigo mola. Vigo mola. Vigo mola. Coruña también. También. Bueno, Balaído Carballo paseando por la ciudad de A Coruña. Llamativo el número de personas, de gente joven que nos hemos encontrado en Coruña que no conocen Vigo. Yo no sé si os llama la atención, si algo está fallando en la vertebración de este territorio. Ahora con el tren, eso está todo. Ahora con el tren todo solucionado. Bueno, señores, que muchísimas gracias. Fran, Diego, de verdad, Manuel, gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida regresamos. Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el tic-tac electoral. Queda nada, minutos prácticamente. A las 12 de la noche de mañana, si no hay acuerdo, elecciones el 26 de junio.